el doctor Ricardo Fernández Núñez. Hola Ricardo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan por ahí? Muy bien, acá estoy con Hola, ¿qué Osvaldo. tal, Ricardo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo están? ¿Todos bien Bien, por bien, ahí? bien, gracias. Muy Acá bien. veo muy Osvaldo, bien. Osvaldo se quedó muy impresionado con la última vez, el último contacto que tuvimos, con algunos comentarios que hiciste, que Osvaldo dice realmente está contando cosas de la guerra con mucho fundamento, con un absoluto conocimiento de quien está palpando in situ lo que está sucediendo, que no lo hemos escuchado por otros medios, ¿no es cierto, Bueno, Ricardo? es lógico porque una cosa es enviar un periodista, que puede estar una persona muy capacitada en temas generales, pero que llega y debe conocer una realidad que hasta ese momento le era ajena, y mientras que Ricardo hace muchísimos años que está en contacto con esa realidad, por eso el aporte de él es interesantísimo, me parece. Ustedes saben que yo veo bastante la guerra desde adentro, aunque parezca un eufemismo lo que estoy diciendo, porque yo tengo refugiados ucranianos que están trabajando acá en España conmigo, en Peñafiel. Yo en este momento estoy en Peñafiel, el pequeño pueblito del Castillo Encantado que está en la provincia de Valladolid, donde tengo mi bodega española. Y tenemos 5 ucranianos trabajando con nosotros, y el hecho de estar con ellos, trabajan a la mañana o a la tarde, siempre tenemos algo que hacer. Ellos están en constante comunicación, pero permanente comunicación con sus familiares que están diseminados por Ucrania. Entonces, yo recibo durante todo el día una especie de informativo, un informativo de los que están en Ucrania, y ahora les voy a decir en qué partes están en Ucrania, y en realidad también he visto, no solamente veo esto, hoy les puedo decir que empezó la ofensiva rusa en el Donbass, y todo el mundo en las calles donde ha estado peleando, han visto que los que van al frente de los rusos son los escuadrones Wagner, que es una compañía que forma cuadros paramilitares y que son mercenarios que han peleado en todas partes donde los mercenarios hacen falta. O estaba el grupo imperial soviético, se llama, el grupo imperial ruso, se llama, que son gente también de extrema derecha, son todos filonazis, ¿no? Entonces es un poco irónico que Putin diga que va a desnazificar Ucrania, cuando lo que realmente están mandando ahora en primera línea son estos grupos de ultraderecha que han sido reconocidos. Inclusive uno de ellos participa en donde se puede en los congresos de partidos nazis, ¿no? De partidos filonazis disfrazados de otra cosa porque están prohibidos o están penalizados. Entonces, pero lo que sí he visto en la gente ha sido el proceso de miedo, por llamarlo así de alguna manera. Es decir, cuando habla alguno de los que están cerca mío, cuando hablaban con sus familiares hace un mes, los familiares tenían una actitud, digamos, distante, o sea, porque no son gentes del interior, que no les habían llegado todavía los sonidos de las sirenas. Desde hace 15 días a esta parte, las sirenas suenan en todos los pueblos, hasta en los pueblitos chiquitos, suenan las sirenas, que son obligatorias en Ucrania tenerlas, en los ayuntamientos, en las alcaldías, suenan las sirenas porque sistemáticamente los rusos avisan que van a bombardear este pueblo, este pueblo, este pueblo. No se sabe cuál de los 50 pueblos que nombran van a bombardear, pero bombardean uno, de tal manera de que no crean que siempre es uno contra 49. Hay una posibilidad cada 49. Entonces, en realidad, hoy mismo, la gente tiene miedo
de que lo bombardeen. O sea, ahora vamos a pasar, si ustedes quieren, a Bucha, pero la gente hoy ya tiene miedo de que los bombardeen, porque saben muy bien que la única forma que tiene Putin de seguir con esta guerra es destruyendo. Hay que tener en cuenta 2 o 3 parámetros. Putin ha destruido más de lo que ha conquistado, pero muchísimo más. De hecho, hoy está en absoluta retirada, haciéndose fuerte, reagrupándose en la zona del Donbass, donde, como les decía, hoy empezó una invasión, empezó una avanzada muy dura, porque el Donbass está dividido con una frontera que divide el Donbass ucraniano con el Donbass separatista. El Donbass separatista, están todos los soldados ucranianos y están empezando a avanzar están todos los soldados rusos y están empezando a avanzar por el Donbass, para el Donbass ucraniano, con lo cual han empezado a tomar algunos pueblos que ya los han tomado y con una brutalidad pocas veces vista, ¿no? Esto es lo que contaban hoy, esto es de hace 2 horas. Y en realidad también tenemos que ver lo que pasó ahí en Bucha, que francamente lo de Bucha no solamente no es explicable. Aclaremos que Bucha es un suburbio de Kiev, ¿no? Es muy cerca de Kiev, a 20 y pico de kilómetros. Como vendría a ser como un San Isidro, un San Isidro, un Quilmes acá. Sí, pero mucho más separado urbanísticamente. No vendría, el San Isidro o el Nordelta vendrían a estar más al sur, camino para Odessa, desde Kiev, y esto está hacia el norte, ¿no? Pero hay algo que los ucranianos esperaban de la brutalidad del ejército ruso, esperaban la brutalidad, lo que pasa es que las imágenes superan la brutalidad. Pero esperaban los ucranianos, y me lo contaban, pero no hoy me lo contaban, no cuando apareció lo de Bucha, me lo contaban antes, porque el ejército ucraniano, el ejército ruso, tiene una escuadra muy fuerte, un escuadrón muy grande, que es checheno. Y los chechenos tienen como jefe a Kadyrov, que es un militar puesto por Putin y que es tan brutal, la brutalidad de este tipo, de este hombre, es terrible. Y primero, Kadyrov la vivió de cerca porque peleó en la guerra de Chechenia, peleó junto a los rusos en Chechenia, y ahí los rusos aprendieron lo que es la brutalidad de Kadyrov. En la escuela de Kadyrov es la escuela de la brutalidad, de la masacre, de la destrucción, y es tan, digamos, afrentosa la actitud del hombre, que los otros días visitó la zona del Donbass y en Donetsk exactamente, fue a visitar un hospital de la zona separatista y llevó a su hijo de 14 años vestido con uniforme de guerra. O sea, digamos, increíble. Para él la vida es la guerra, la familia es la guerra, y tiene métodos brutales. Todo lo que pasó en Bucha es la brutalidad aprendida por los rusos. Pero según dice el director del comando Azov, que también es de derecha, pero está de la parte ucraniana, él dice que cuando se levante la manta que cubre Mariupol, vamos a asombrarnos porque lo que hemos visto en Bucha es quizás que sea el 5% de lo que nos espera ver en Mariupol, que es una ciudad que, como ustedes saben, está 90% casi destruida, y han hecho corredores humanitarios, de los cuales han tenido, es la Cruz Roja la que lo está haciendo, y que realmente tienen, la Cruz Roja ha postergado
los corredores humanitarios porque no le daban garantías los rusos de que no los iban a bombardear. Entonces, parece ser que lo que hemos visto, es el principio de una cosa mucho más dantesca, ¿no? Esta brutalidad tiene como propósito sobre todo amedrentar a la gente para decir o se rinden o miren que el tema no es solo la muerte, sino que es la tortura previa y después la muerte, y como uno ha visto algunas personas que mataron con las manos atadas en la espalda, que dejaron los cadáveres mutilados, disparos en los ojos. Esto es un poco... En realidad han matado a mucha gente. Todo el que sea opositor y que se anime a sacarle una foto y que ellos lo vean, lo van a terminar matando. Pero lo que se llama el callejón de la muerte, la calle de la muerte, es la salida de Bucha, no solamente esa parte que hemos visto a todos con el famoso símbolo de Irina, la señora que está identificada como Irina y que se le ve la mano y que tiene una uña pintada, esa es una foto que va a ser el símbolo de Bucha, porque tiene las manos atadas, se nota la mano, pero tiene una uña pintada impecable y las otras no, y es una señora, se llama Irina, y es una de las muertas de Bucha. El callejón de la muerte, o por lo menos la calle de la muerte, el corredor de la muerte que han hecho, es toda la retirada que han hecho los rusos hacia el Donbass. Y en esa retirada que han hecho los rusos hacia el Donbass, no solamente han matado gente en Bucha, han matado a toda la gente que iban encontrando en la carretera, en la ruta, la iban matando y se han encontrado, y pronto van a salir las fotos, se han encontrado infinidad de automóviles con cadáveres adentro, con cadáveres de chicos, pero digo, no es amedrentar cuando los cadáveres tienen 3, 4 horas de la retirada, es decir, van a tierra, van a sangre y fuego, no dejan nada vivo. Es verdad que también han aprendido a ser ladrones, porque en las retiradas los rusos desvalijan las casas y se las llevan. Estas cosas que yo cuento, seguramente algún día, cuando Putin tenga su Nuremberg, Putin puede tener 3 cosas, ¿no? Un Nuremberg, una corte penal internacional o un Bunkerführer, que es donde se suicidó Hitler, ¿cierto? Es decir, hay 3 alternativas para este hombre. El día que se aparezcan los documentos que hoy circulan, se saben, vamos a saber que, por ejemplo, en la República de al lado de Ucrania, que preside el presidente Lukashenko, en Bielorrusia, hay muy cerca de la frontera, hay un mercado con cosas robadas de las casas de los ucranianos en la retirada. Esto está fotografiado. Entonces, esto, digamos, lo que vamos a ver. Ahora empieza la parte más cruenta, porque seguramente Putin no está ganando la guerra y no está perdiendo la guerra. Ucrania no está ganando la guerra y no está perdiendo la guerra. En esta situación, Putin, su retirada va a ser seguramente con algo muy, muy cruento, que sea algo muy parecido a decir, bueno, yo tiro una bomba, destrozo 200.000, mato 200.000 personas y con eso me retiro a un lugar. Él ha dicho claramente, no va a sentarse a conversar con Zelensky hasta que no se firme el documento que están tratando de elaborar las dos partes. La verdad es que Zelensky ha dicho, ayer estuvo en 3 presentaciones. Zelensky estuvo en Irlanda presentándose, en las Naciones Unidas y aquí en España. Y ha dicho claramente que el cese de fuego lo necesitan desesperadamente, pero sin la presencia rusa en Ucrania. O sea, en Ucrania para Zelensky hoy
es sin las repúblicas separatistas, porque son realmente bastante complejas, ¿no? No, yo cuando decía el amedrentamiento es porque recordaba que una de las tácticas que le enseñó el ejército al Ejército Revolucionario del Pueblo, al ERP en la Argentina, en el Monte Tucumano, los angoleños y las fuerzas terroristas de Argelia, era justamente que no solamente había que matar al enemigo, sino que había que dejar señales claras de que antes de morir iban a pasar por torturas. Entonces dejaban en el Monte Tucumano, esto lo he visto yo, aparte no me lo han contado, dejaban cadáveres colgando que le faltaban los ojos o los testículos. Cuestión que cuando el ejército regular, compuesto en ese momento de jóvenes que eran conscriptos, veían eso, realmente les resultaba un panorama aterrador. Entonces era como un escarmiento. Mira, lo que les va a pasar a ustedes es esto, los vamos a matar, pero antes van a ser sometidos a estas torturas. Esto es una táctica que es muy común de los ejércitos, de los movimientos o de las agrupaciones terroristas o subversivas, que es para sembrar el miedo en la población. Esto es justamente lo que, por eso yo hablaba del amedrentamiento. Pero pasando, esto... Pero hoy por hoy, con los medios de comunicación que hay, ahora ya esto se transmiten online, las muertes se transmiten online, esta es la guerra de TikTok, ¿no? Como se la llama en alguna parte, y a mí me parece que la amenaza, digamos así, de que te pase algo en la guerra con los rusos, estaba instalada desde el día de la invasión. Porque no nos olvidemos que al imponerse la ley marcial, que llama a todo el mundo y prohíbe a los hombres salir del país, en ese momento, hubo mucha gente que se fue para el oeste, que todavía está en el oeste, y no muestra la cara porque tiene miedo. Bueno, si la muestra, le ponen un fusil en la mano y un uniforme y tienen que salir a pelear, ¿no? Pero de todos modos, creo que empezamos a ver lo dramático de esto porque hay varios aspectos de este tema. Lástima que yo voy a tener que cortar enseguida, pero por ustedes, pero hay varios aspectos de este tema que nosotros tenemos que tener en cuenta. Acá juegan un montón de situaciones que son cómo siente cada parte esta guerra. Los ucranianos dicen, la NATO está poniendo, la OTAN está poniendo las armas, pero nosotros ponemos los muertos. Es decir, esto, hoy, por ejemplo, han votado nuevamente, mañana se reúnen todos y van a votar para darle más armas todavía a Ucrania, muchas más armas, pero ahora están analizando la posibilidad de darle armamento pesado que hasta el momento no tenían. Pero los ucranianos y el presidente de Ucrania están muy enojados con Europa, con la Organización del Atlántico Norte, pero muy enojados porque no quieren poner más que armas. Entonces, además de ese enojo, tienen una demanda sustancial. Hay que profundizar las sanciones. Es decir, la gran sanción que tiene Rusia por ser aplicada es cortarle la compra de gas y de petróleo, que es un cheque de $1.000 millones diarios. Las compras de Europa a Rusia diarias son 1.000 millones. Y recién ayer Alemania se animó a tomar el control, intervino la empresa Gazprom Germany, que es la subsidiaria de la Gazprom, que es la productora de gas y el petróleo en Gazprom, de gas en Rusia, y ayer la intervinieron, pero por supuesto, pero le intervienen, pero el gas viene de Rusia, se cortan en Rusia, pero le intervinieron para que no hubiera manipulación con la producción ni con la distribución. Se están viendo algunas cosas tibias, ¿no? 1.000 millones de dólares diarios. ¿Perdón? 1.000 millones de dólares diarios paga sí. Europa. Ese es el cheque. Europa todos los días, son 1.000 millones. Ahora, diarios. En Alemania escuchamos que estaba asegurado, que Alemania había dicho que estaba asegurado el suministro de gas
con esta toma que habían hecho del control de esta empresa. Sí, bueno, pero digamos, en la medida de que le sigan comprando, está asegurado porque no van a manipular, desde la administración de Gazprom en Alemania, van a seguir controlando el suministro. Pero acá lo que está pidiendo Ucrania es que no le compren. Ahora han decidido en Europa no comprarle más carbón. Bueno, hay que tener en cuenta que el carbón está prohibido en Alemania, está prohibido en Polonia. Hay muchos países que ya no tienen ningún tipo de generación energética a base de carbón. Es suave, digamos. Lo que pide Zelensky es concretamente la profundización de la mayor medida, que es cortarle las piernas a la economía rusa con el no comprándole energía. Y por otro lado está la visión de la Comunidad Europea y de Estados Unidos, que sigue con las sanciones. Ahora acaban de sancionar a las hijas de Putin, acaban de congelarle todos los activos, a la esposa y a la hija del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, y a algunos más oligarcas. Todos los oligarcas rusos tienen sus activos congelados. Dicen algunos que no tienen ni para comer. Imagínense que son fortunas tan grandes que están escondidas en cientos atrás de cientos de fundaciones, de trust y atrás de testaferros que de ninguna manera que le congelen. A Abramovich le congelan los activos, pero él dice que no tiene nada que ver prácticamente con el Chelsea, porque la que lo maneja es otra señora que se llama Ana, que es la dama de hierro que le dicen. Entonces, cada uno tiene su visión de lo que está haciendo y de lo que puede ser. Acá están diciendo por la televisión argentina, están pasando de que Abramovich acaba de comprar un cuadro de segundo nivel, un equipo de fútbol, un club de segundo nivel de Turquía que se llama Göztepe SK, que está comprobado que parece que lo compró Abramovich, o sea que a veces lo cortan por un lado, pero por el otro lado evidentemente tienen los medios como para seguir manejándose económicamente. Pero ninguna duda, es muy difícil a esta fortuna. Estamos hablando de gente que tiene 15.000 millones de dólares, 18.000 millones de dólares, tienen el poder de la droga, tienen el poder de los narcotraficantes, corrompen, compran todo. Es muy difícil a esta gente congelarlas en serio. Es decir, el congelamiento es mucho, hay un show-off en el congelamiento. Por supuesto, es bueno congelarlos para que no manden sus utilidades de los negocios que tienen a financiar la guerra, pero no es tanto, ¿no? Ricardo. Ustedes saben que... Sí. Perdón, ya me tengo que ir, ¿cierto? Pero tengo algo para contarles. Después. Espera, vamos al corte y seguimos. Pausa. Pero bueno, buenísimo, le voy a dar el título. El título a ver. Se llama La argentinización de España. Pobre España. Esto lo hiciste para que la gente se quede después de la pausa, ¿no? Cuando vengas a Buenos Aires te estamos esperando con un enfoque, por favor, la cámara, el micrófono del doctor Fernández Núñez. ¿No lo puede enfocar? Bueno, acá lo estamos esperando. Vamos a la pausa y seguimos con la argentinización de España. Seguimos en el aire con nuestro amigo Ricardo Fernández Núñez, abogado que vive hace muchísimos años en Ucrania, ahora está en España. Y en la pausa estábamos hablando que muchas veces no lo interrumpimos con los operadores, estábamos hablando que no lo interrumpimos con Osvaldo, porque la verdad que es muy interesante lo que dice, y mucha gente que nos escucha es como si fuera un corresponsal de guerra, pero como decía Osvaldo, viéndolo in situ y con el sentimiento de alguien tan ligado a Ucrania, el pueblo ucraniano. Nos tiró el título y para que se vaya preparando para el título que le tiramos nosotros, él hace... Bueno, primero vamos con la argentinización en España, porque si no le iba a dar más suspenso, pero no. Hablamos de eso, Ricardo. Bueno, no sé si... Claro, los que tienen la suerte de vernos por internet y ver el video se habrán dado cuenta que cambié el fondo, ¿no? He cambiado el fondo porque ahora, digamos,
yo estoy en la bodega en España y atrás, esta es la sala de catas y donde están los vinos, porque las botellas son las protagonistas en parte de lo que les voy a contar. Resulta que España acaba de tener, al 31 de marzo, acaba de tener de punta a punta, marzo a marzo, casi el 9,5% de inflación. Esta inflación acumulada que explotó en marzo, que en marzo ha sido el gran salto de la inflación, apunta a que el mes que viene también la inercia la haga crecer un poco más. Este nivel de inflación, los españoles no lo tenían desde 1985. Es decir, hace 40 años que 2 generaciones prácticamente, los que tienen 40 años, los que tienen 20 años, 2 generaciones han nacido y se han incorporado a la vida económica con un marco de estabilidad monumental. Es decir, acá todos nacieron con 1 euro y hasta hace poco compraban lo mismo, con el paso de los años, con 1 euro. Y a veces más barato, porque hacía que la competencia, que es despiadada en algunos mercados, hacía que las cosas bajaran de precio, que los productores restaran o quitaran rentabilidad para competir. Ahora bien, aparece el 10% de inflación. Hoy los españoles compran el 10% menos de lo que compraron hace un año de los productos de la canasta básica, etcétera, etcétera. El gran motor de todo esto es la energía. Es el problema del gran problema, es el aumento de la energía que no viene solamente por la guerra con Ucrania, que ahí se asentó, sino que ya venía como un arrastre estructural de cómo es la composición del precio de la energía, porque el precio de la energía es una fórmula que tiende a sustituir otras energías. Entonces, hay que juntar el dinero para Perdón, Ricardo, y en el resto de los países de la zona euro, ¿aproximadamente cuánto fue la inflación? Porque el promedio euro, como se llama, el promedio zona euro, fue del 8,5%. Ah. Todos los países han recibido el impuesto. Pero España superó a la costa, pero lo que pasa en España, y esto hablándolo con los españoles, porque uno se entiende mucho más de donde viene parte de su sangre, los españoles están totalmente desorientados, porque no saben qué hacer frente a los aumentos que han venido, que se han trasladado acá. O sea, pero cuando yo digo la argentinización de España, es porque en esta bodega, como en tantas bodegas de la Ribera del Duero, donde estamos, y en toda la bodega de España, hemos recibido una carta de los productores de botellas, donde informan que no hay listas de precios, sino que los precios se van a fijar al momento de la entrega del producto. Es decir, hoy acaban de entrar los españoles al tren fantasma, es decir, a la falta del elemento precio, con lo cual se ha creado una desorientación general de ver cómo se enfrenta esto. Por ejemplo, el Consejo Regular, tenemos varias asociaciones de las cuales los empresarios bodegueros somos parte, y yo recibí una carta de mi gremio bodeguero dirigida al ministro de Economía. En realidad acá se dirige al presidente de la Junta de Castilla y León, porque es la región de Castilla y León, ¿no? Región autonómica. Entonces, donde le plantean que le dicen que tienen que hacer algo con el precio de la energía y con el aumento de los costos, porque se está poniendo en peligro el futuro de las industrias, pero no plantean nada en concreto, qué es lo que hay que hacer con los costos, ni qué es lo que hay que cortar, ni por dónde hay que encarar,
que es el aporte que debería hacer una asociación profesional como esta, porque en realidad no saben cómo encarar el tema de la inflación. No saben cómo encararlo. Pero además de eso, que no saben cómo encararlo, se empiezan a desorientar y empiezan a hacer ruido otros precios. Entonces, o sea que ya no... ¿Perdón? Digo, o sea que aparte de la virome, el colectivo y el dulce de leche, también importamos la desorientación que produce la inflación. O sea, yo siempre Y digo, hacerlo escuchame, hacerlo en Unión Europea, que tiene moneda única y que para imprimir €1, no sé, debe tener que pedir una autorización, hacerlo ahí, la verdad que son unos genios, ¿eh? bueno, pero digamos, la señal, no, ellos están desorientados frente a la señal de algunos productores, no se sabe cuál es el precio del corcho, las imprentas no están trabajando, digamos, a full, pero no prometen, no fijan precio, sino que te dan fecha para más adelante y a negociar, te dan turnos para la producción de algo. Hay un atraso en la producción debido, entre muchas miles de causas, que durante 2 años el mundo estuvo parado, sin producir, con las industrias a media máquina, y el timing del trabajo es un hábito que se ha comprobado que se pierde rápidamente. O sea, hay mucha gente en España que se acostumbró a no trabajar. Hay mucha gente en España que se acostumbró a no ir a la oficina, y hoy ustedes estarán al tanto de la teoría de la gran división, ¿cierto? En la teoría de la gran división la ha hecho un psicólogo, que es un psicólogo de empresas de Estados Unidos, que él imaginó que si la gente se quedaba en la casa, seguía quedándose en la casa, lo que iba a ocurrir en algún momento era que cuando tuvieran que volver a trabajar, iban a renunciar a su trabajo. En Estados Unidos, el índice de renuncias a sus trabajos se ha colocado, se ha aumentado el 100%. El 100% de renuncias. No quiere decir que haya renunciado todo el mundo. Bueno, y acá ha pasado algo parecido. Lo cierto es que hoy yo le escribía a un amigo, les voy a mandar la carta esta a la que me hago referencia, porque van a abrir los ojos, se van a dar cuenta que esto es lo que hemos leído durante muchísimos años en la Argentina, esta carta de que no te fijo el precio, y te lo voy a fijar el día que te entrego. Y lo que sí, le escribí a un amigo y le decía, mirá, si no fuera porque todos han sido un desastre, yo traería a un ministro de Economía argentino para que se suba a esto y trate de enderezar el barco. Pero ¿qué ejemplo podemos dar nosotros que estamos proyectando? Además, perdón, me imagino que en los salarios reales, es el poder adquisitivo de la población, habrá sufrido una merma importante, porque no deben estar acostumbrados como nosotros a indexar, a tener convenios colectivos que actualizan por inflación, cláusulas gatillo, todos esos mecanismos de protección para quienes estamos acostumbrados a convivir con la inflación. Los hay. Ah. Hay algunos convenios que... acá hay un supermercado muy famoso, que es nacional, o sea, también está en Portugal, pero es un supermercado muy famoso que está considerado, siempre se consideró a sí mismo un mercado el más barato de España. O sea, el supermercado más barato de España. Y en realidad, comparativamente, es así. Él tiene proveedores, ese supermercado tiene proveedores exclusivos a los que financia y les compra. Pero tienen que producir nada más que para ese supermercado. Y le marca la ganancia, es decir, te pone el dinero, te monta la industria, te presta el dinero y te marca la ganancia. Quiere decir que es una rentabilidad que no depende del dueño ni de la eficiencia, sino que depende del que te compra. Ahora bien, este mismo hombre se llama Roig, el apellido del empresario, que es presidente de este grupo. Él tiene un convenio que está atado al IPC, al índice de precios al consumidor. Y en febrero
en febrero, cuando se supo la inflación del año pasado, del 21, que era del 6,7, de todo el 21, en febrero él ajustó los salarios por el 6,7. Eso es una señal. La otra señal que viene es que en las empresas, y sobre todo lo vivo directamente yo, las empresas empiezan a tener demanda salarial. Es decir, los empleados pagan mucho más, ¿saben? Por la nafta, la gasolina, como se le dice acá, están pagando una fortuna, al punto que hoy el gobierno de España le devuelve 20 céntimos por litro a partir del viernes pasado, pero la contrapartida de un negocio serio, o sea, de un Estado serio, es: yo te doy 20 céntimos de euro menos por litro, pero vos a fin de año me lo vas a tener que declarar como ingreso en tu declaración de impuestos. O sea, te lo presto y te lo doy, te lo regalo. Pero si eso genera una alteración en tu carga impositiva, vas a tener que pagar los impuestos. Realmente es una medida que a mí me parece seria, justa, pero han tenido que bajar 20 céntimos porque tenían una huelga de transporte que dejó desabastecida a casi toda España durante 14 días. Y esto, la realidad no es que salga en los diarios, sino que se nota, y además, piénsenlo así, nosotros hemos demorado para distribuir nuestros vinos, que digamos tenemos una logística muy buena, hemos demorado a veces una semana para mandar los vinos a Madrid. En el caso de que sea Madrid, que es muy cercano. Empezó la crisis en España, y esto se va a empezar a reflejar en los precios. Y la inflación está acá, en la esquina, y cuando hablo de la demanda salarial, yo sé lo que significa cuando empiezan a subir los salarios por la escalera, pero los precios por el ascensor, ¿cierto? Entonces... Lo conocemos bien. ¿Eh? Lo conocemos bien. Bueno, pero claro, pero esto, nosotros argentinos, somos, la verdad, a mí, yo los miro y les digo, ustedes acaban de subirse al tren fantasma. Esto, se lo digo a todo el mundo, ustedes acaban de subir al tren fantasma. Lo que está pasando acá es algo que para nosotros es mensual. Ojo, no sé cuánto si han oficializado el índice de marzo en la Argentina, pero... No, todavía no, pero se sabe que va a andar del 6 para arriba. Claro, y eso proyecta una inflación del 70% anualizada, ¿no? O sea, a prepararse también, porque en Argentina vamos muy. Señores, les quiero decir que aquí son exactamente las 10:50 de 11 la menos noche. 10. Hora de tomar una buena copa de alguno de esos vinos. Me tengo que... Ricardo, querido, muchísimas gracias y te esperamos el próximo miércoles, como siempre, porque la verdad que es muy interesante, quedaron varias preguntas para hacer, pero vamos a dejarlo para la semana que viene. Y ahora... Si no, es como si yo hiciera el programa para mí, me parece una vergüenza por la gente que escucha. No, Ricardo, no es que lo hacemos para vos, pero es muy interesante lo que comentás y sobre todo porque a veces acá me da la sensación que todavía estamos viviendo en una burbuja y no nos damos cuenta de lo que está pasando en otras partes del mundo, la seriedad que tiene esto frente a un mundo que fue alterado en su normalidad por la pandemia y que ahora esta guerra va a tener coletazos muy fuertes, sobre todo en lo que hace el campo energético. Muy fuertes, muy fuertes. Y Rusia, su miseria, la va a esconder tras una cortina de hierro. Rusia va a tener miseria, pero nosotros no vamos a verla porque, salvo que la televisen, Rusia va a esconder siempre la verdad. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere.